todos, bienvenidos a esta transmisión de Señal Colombia, la señal de la paz desde la Feria Internacional del Libro. En este momento nos encontramos en el pabellón Colombia. Este es un pabellón en el que además hay un departamento invitado, que es el departamento del Huila, y en este pabellón ocurre todo lo que tiene que ver con nuestra realidad y nuestra narración. ¿Qué pasó? Perdón, es que cosas del en vivo, ¿no? Les contaba que estamos en el pabellón Colombia, en directo, para llevarles a ustedes una conferencia muy importante y muy interesante, además, que es la presentación de un libro. El libro se llama Biografía Social de los Registros Audiovisuales de la Toma y Retoma del Palacio de Justicia, que es un hecho en el que todavía ruedan múltiples versiones, una cantidad de desinformación, pero que definitivamente ha sido uno de esos hechos que marcó la historia de Colombia. Todo se remonta, hagamos un poquito de historia mientras se alistan los verdaderos protagonistas de esta conversación, que son Margarita Riveros, Mariana Arango y Andrés Eduardo Pedraza. Entonces, hagamos un poquito de recuento. El movimiento 19 de abril nace como una forma de oponerse a impugnar las elecciones en las que salió como presidente Misael Pastrana. Todos decíamos que había ahí una cosa bastante retorcida que no estaba muy correcta, ¿no? Luego de eso se vuelve un movimiento armado. Por supuesto, el pueblo y las armas son parte de los principios del manifiesto comunista y terminan firmando luego el cese al fuego, la paz, con Belisario Betancur, pero este señor les incumple esos acuerdos y ellos, como un llamado a juicio político, se toman el Palacio de Justicia, y ahí es donde surge toda esta historia de la toma y la retoma del Palacio de Justicia en Bogotá. Escuchemos cómo va a transcurrir este conversatorio y qué cosas nuevas vamos a desenmarañar de esa historia tan polémica. El libro contarles. Y gracias al ministerio, sobre todo por hacer posible este evento en este espacio pues como tan chévere que es la Feria del Libro, y a Marina y a Andrés por acompañarme. No sé si quieres... Buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes por estar acá en el lanzamiento de este libro tan importante para las memorias de nuestro país. Margarita querida, felicitaciones, yo también te felicito. Andrés, buenas tardes, y para todos los que nos están viendo a través de Señal Colombia. Bueno, yo quisiera hacer una breve descripción del origen de este libro, porque este libro es resultado de una beca del programa de estímulos del Ministerio de Cultura del año pasado, del 2023, una modalidad que pudimos volver a publicar, que es publicación de investigaciones sobre patrimonio audiovisual colombiano, porque para nosotros, digamos, dentro del diseño de la política pública deben estar contemplados todos los eslabones que componen la creación, desde la investigación hasta que todos estos documentos pueden tener acceso por parte de la ciudadanía y del público en general. Quería hacer esa... Bueno, y entonces a ambas, a Margarita como una autora y creadora de este libro, como investigadora, quisiera preguntarle el público que puede encontrar acá, que de dónde nace esta idea, por qué es importante, y de paso luego transmitirle también a Marina esa inquietud para que nos cuente cuando leyó el libro, qué opinión y qué percepción le dejó. Bueno, el libro, como ya lo contó Marina, pues es la materialización de una beca del ministerio, que es una beca maravillosa que ojalá podamos volver a tener para poder reflexionar, leer estas investigaciones sobre la memoria audiovisual, que son tan importantes y que no se queden como guardadas en un cajón, pero digamos que es la materialización de y poder poner en común una investigación que realicé durante mi maestría. Yo de formación soy realizadora audiovisual y tengo un interés, siempre he tenido un interés por los fenómenos de memoria, de identidad, y a través del archivo, que ahí fue donde nos conocimos hace años con Marina y con varios de los que están acá, de pensar las imágenes, de
no solamente producir y qué significa hacer las películas, que es lo que hacemos normalmente los realizadores audiovisuales y nos, gastamos sudor, lágrimas, etcétera, haciendo las películas y las series, sino que además eso luego queda ahí y tiene unas implicaciones sociales muy importantes, ¿no? Este va un poquito más como a la pepa, digamos, al núcleo, que es la imagen, el registro, solamente que nace de una, digamos, como de una labor periodística, no tanto al cine, pero de ahí se hace como la investigación. Ese era mi interés, ver cómo esas imágenes, sobre todo imágenes como las de la toma y retoma del Palacio de Justicia, que han sido tan utilizadas, digamos, en diversas clases de obras, desde la ficción, el documental, el performance, en infinidad de cosas, pues están ahí en ese subconsciente colectivo, ¿no? Y tienen un rol súper importante en los procesos de memoria, tanto individuales como colectivas, sin importar si nosotros fuimos testigos o no de la toma y retoma del palacio. Yo, por ejemplo, y siempre lo digo cuando hemos presentado el libro, no había nacido cuando fue la toma, yo nací 3 años después, pero esas imágenes constantemente están ahí y me han impresionado. Desafortunadamente, y ayer lo hablábamos en algún punto, tenemos tantos hechos violentos y complicados acá en la historia del país, pero las imágenes del Palacio de Justicia nos han marcado. Entonces la investigación nació de ahí, ¿no? De ese interés de saber esas imágenes, cómo tenían esa repercusión y, digamos, desde su creación hasta el momento en que se hizo la investigación, que fue en 2016 como parte de mi maestría en Patrimonio Cultural, ver cuál había sido esa vida de esas imágenes, ¿no? Primero como imágenes periodísticas durante la toma, si se transmitieron, si no, si hubo censura, y después cuando ya se convirtieron en archivos, cómo han sido utilizadas, qué significa ser archivos, bajo qué directrices, que ahorita podemos hablar un poquito con Marina de, digamos, cuáles son esas dinámicas bajo las cuales las imágenes, digamos, a las que obedecen esas imágenes dentro de un archivo, ¿no? Ya si es público, si es privado, el tema ideológico, político, también de políticas públicas, de instituciones. Entonces ahorita lo podemos hablar. Y después cómo esos archivos, ya, bueno, al ser carácter de archivos, han permitido que los realizadores, los cineastas, los documentalistas, las grandes cadenas de producción como Netflix también, Caracol, bueno, en fin, puedan utilizarlos dentro de otros relatos para contarnos, ¿no? Para contar nuestra historia como colombianos y nuestra historia reciente. Entonces un poquito de ahí nació esa investigación. Estaba ahí quieta, yo hice la maestría en el exterior, entonces la investigación estaba en inglés y estaba publicada en la página web del Banco de la República, pero al estar en inglés pues también el alcance no es tanto. Entonces al ver la beca pues me presenté como viendo la posibilidad de hacer, pues como de ponerla a disposición del público y que podamos discutir, que podamos reflexionar, que la gente pueda sentarse y decir, no, pero a mí no me parece, o que de aquí salgan muchas investigaciones más. Ese es como el punto de partida. No sé si... Claro, yo también quiero saber, Marina, cuando leyó el libro, qué impresiones le dejó, que además dentro del quehacer del archivo audiovisual y toda tu experiencia, ¿qué te suscitó este libro? Sí, no, para mí fue, digamos, muy emocionante leer el proyecto que presentó Margarita, porque habíamos estado algunos años sin esa modalidad de publicaciones y la ansiábamos, pues creemos que es necesaria para poder aportar al país la creación de nuevos pensamientos, herramientas para la reflexión sobre nosotros mismos como país, como decías, Margaret, individualmente, colectivamente, y sobre todo poder entregar un documento elaborado, voy a repetir, por una persona que cuando sucedió el hecho no había nacido. Eso siempre suscita, le da como una gracia especial, digamos, a este resultado. Entonces es muy importante para el país que poco a poco con los años hayan salido a flote
todos estos documentos que fueron escondidos, que fueron algunos censurados, que fueron guardados. Y en gran parte, digamos, de este archivo, de estas imágenes de la retoma y la toma del Palacio de Justicia, se guardaron en el exterior. Y eso también dio la posibilidad a que se salvaguardaran, se digitalizaran, porque en esa época pues estábamos en una era análoga, y poco a poco con los años, con varios trabajos, por ejemplo, la película La Toma de Miguel Salazar, que creo que es un uso impresionante del archivo audiovisual, un uso impresionante de fuentes. Puede uno ver un espectro súper amplio que no existía hace 25 años, ¿cierto? Porque tener esos materiales pues podía ser hasta ser peligroso para la vida. También a lo largo de los años, por ejemplo, la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano fue conservando, fue recogiendo una cantidad de archivos de noticieros que con los años también se fueron digitalizando y saliendo al aire. Entonces ya las fuentes de las que pudo beber Margarita, ¿cierto?, fueron unas fuentes muy amplias. Sí, entonces lo primero pues que yo quisiera describir es esa emoción de colombiana, de esa lucha por establecer las memorias, porque es que la memoria no tiene una sola versión. Y vuelvo y repito, puede ser personal o colectiva, y más cuando estamos hablando de un hecho histórico que nos marcó como país, que nos sigue marcando, porque cada noviembre volvemos a repetir la película, y más allá de eso, la gran importancia que tiene todo ese trabajo archivístico para encontrar a las víctimas desaparecidas. Ese gran trabajo que hay en todas esas imágenes y documentos para poder generar memoria con verdad, y bueno, después hablamos del uso de los archivos, pero esa fue la impresión y eso es lo que me trae y eso es lo que me mueve, y para mí es muy emocionante. Muchas gracias, Marina. Bueno, nuevamente agradecerle a Señal Colombia por esta transmisión en vivo que permite que las personas desde su casa, en las regiones, desde sitios remotos puedan tener acceso a la Feria del Libro y a esta presentación, primero que todo. Segundo, estaba pensando qué abordaje podría tener uno para hablar de este libro, porque hay muchos. Nosotros hemos hecho ya varias presentaciones y hemos hablado desde la parte metodológica de cómo aproximarse a los archivos y cómo hacer de estos archivos como una propuesta investigativa. También hemos tenido personas que han sido sobrevivientes y testigas del Palacio de Justicia y ha sido una experiencia muy diferente. Y también, digamos, como en el caso de ahora, estamos con dos expertas en temas de archivo, y me parece importante eso. Algo que señala el título, que es bastante importante, es que es una biografía social, o sea que per se se está admitiendo que los archivos tienen vida y que esa vida merece una biografía y tiene un recorrido, y ese recorrido es, pues digamos, jalonado por la institucionalidad, también un poco por azar, por los vaivenes políticos, por las agendas que hay en el momento. Entonces quisiera que nos adentráramos un poco en eso, porque uno de los, yo creo que como nodos fuertes en que nos interpela este libro es qué hacer con esos archivos, a quién pertenecen, qué políticas públicas debe haber, la institucionalidad, qué debe hacer con esos archivos y cuánto derecho tiene la ciudadanía sobre ellos y cuándo los bienes particulares, hablando en términos de los derechos tanto morales como patrimoniales. Entonces quiero que hablemos primero que todo de esa vida de esos archivos, que además tienen un poco de temas, un poco como que generan mucha curiosidad, a veces incluso morbo, porque hay un poco de temas ahí desde la censura, el azar que permitieron que llegaran hasta nosotros y que incluso hayan servido
como material probatorio en términos jurídicos. Entonces quiero que hablemos de eso un poco. Digamos, sí, esta historia, o bueno, como esta idea de que metodológicamente la investigación se planteara como una biografía social de los archivos, vino precisamente porque yo estaba dentro de una área, mi maestría es de una facultad de arqueología, en donde las cosas, pues los objetos cuentan cosas, ¿no? Y sabemos cosas de la sociedad a través de los objetos. Entonces fue como un poco una adaptación, y digamos como para hacerlo un poquito sencillo y que no sea tan ladrilludo, era como hacer una adaptación de algo que se hace con arqueología, y es la biografía social de las cosas, ¿no? Como esos usos, esos contextos en los que los objetos son hechos, son diseñados, para entender los que los usan, cómo son esas sociedades, ¿no? Un poco interpretar a través de los objetos, en donde los objetos precisamente no son una cosa, digamos, inactiva, sino que tienen agencia, ¿no? Tienen como una injerencia, o sea, tienes una vía de doble vía, y también, digamos, dicen cosas, se convierten en objetos simbólicos, y fue o sea, digamos, como transportar eso para hablar de las imágenes. Entonces, la idea era, y precisamente como al partir de, digamos, de mi inquietud, era, estas imágenes han sido tan manoseadas, las han usado en un sinnúmero de obras audiovisuales, y al decir manoseadas no quiero que se entienda mal, sino que han sido demasiado utilizadas, o sea, han pasado de mano en mano, uno ve 800 cosas con los archivos de la toma, en noticieros, en el cine, vuelvo y lo digo, en Netflix, en Caracol, para sustentar un montón de discursos para cualquier lado. Entonces era como, estas imágenes realmente son demasiado importantes y han tenido una evolución, vamos a mirar cómo ha sido esa evolución desde que se crearon. Entonces, ¿cuál fue el contexto de su creación y qué nos puede decir de esas relaciones con la imagen? Con la memoria, en términos de memoria colectiva. Entonces, lo que hice fue como, digamos, dividir las etapas de la vida de esos archivos audiovisuales en la creación, en donde entraban unos puntos de la censura, pues para los que saben o de pronto no lo tienen tan claro, la mayoría de las imágenes de la toma y la retoma no se transmitieron en el momento, la fracción que se transmitió fue muy poca, los periodistas no se movieron de ahí en las 28 horas de la toma del Palacio de Justicia, pero una orden de censura del Ministerio de Comunicaciones, en ese entonces la ministra era Noemí Sanín, que dijo, no van a transmitir más, les mandó un telefax y mandó a transmitir un partido de fútbol. Entonces, también hubo la misma, digamos, orden para las cadenas radiales, pero las cadenas radiales fueron un poco más rebeldes, y digamos que ellas sí transmitieron un poco más el evento. Entonces, las imágenes estaban ahí, pero realmente muy pocas salieron a la luz en ese momento, y luego entró en juego lo que dice Marina, era muy difícil acceder a estas imágenes después, los familiares de las víctimas incluso acudían a los canales de televisión, a las cadenas, que en ese entonces eran muy pocas, a pedir los registros porque no sabían de sus familiares desaparecidos, y se les negaban, les decían no hay material, o no, bueno, les daban evasivas. Realmente fue un tema de censura fuerte durante unos años, y las imágenes comenzaron a salir a la luz ya años después, y ahí empieza como una segunda etapa, que es cuando ya analizamos su carácter de archivos. Digamos, desafortunadamente no es posible identificar cuánto material se perdió en esos años y para lo que se conserva a este ¿Cada momento. tanto sale material nuevo? No, es que yo siento que no es tanto que salga material nuevo, sino que es tanto el material que no ha sido revisado a profundidad, aunque durante los años, y nos contaba Tatiana Duplat, que hace parte del libro, que en ese momento fue la primera directora del proyecto de Señal Memoria de RTBC, cuando ella recién llegó en 2014, 2015, encontraron un material, unos cassettes, no me acuerdo si de Umático, de VHS, con material de la toma, y eso lo mandaron a la fiscalía porque era material probatorio. Entonces sí salen de vez en cuando, pero también hay material que está ahí, que ha estado siempre ahí en Programar, que es el que tiene una cantidad de material impresionante, tiene como 10 horas. Bueno, Programar ahora lo tiene Señal Memoria, ¿no? Nos contaban en San Andrés que es lo que ellos compraron. Sí, digamos que complementando eso que estás diciendo,
han surgido, pero a lo largo de los años, es que ya han pasado décadas. Por supuesto, respecto a tu pregunta, no perdemos la esperanza de que puedan aparecer más, porque la gestión de los archivos es permanente, es una actividad permanente. Y no sé, 5 veces a la semana, que lo diga aquí Rito Alberto Torres, nos llaman, apareció tal archivo, apareció tal fondo, se murió tal personaje, vengan a recoger los archivos. Entonces todavía, por ejemplo, hace 4 años aparecieron unos nitratos, unos rollos de 35 milímetros originales de Camilo Correa, quien tenía el archivo cinematográfico, uno de los más importantes de los sucesos del 9 de abril. O sea, y el 9 de abril del 48 pasó hace cuántas décadas, y nosotros los archivistas nunca perdemos la esperanza de que aparezcan todos esos tesoros para nuestras memorias, todos esos tesoros de lo que hemos sido en nuestro paso por nuestro tiempo y por nuestro espacio. Exacto, si nunca se pierde la esperanza, eso es cierto, así como esperamos que algún día aparezca una copia de la María. María, perdón, sí. Entonces ese tema de los archivos y de la conservación, en donde, digamos, había una intención política de ocultarlas, o en donde simplemente un desconocimiento o una incapacidad técnica de mantener los archivos, o simplemente no entender lo importante que era. Y, bueno, son 28 horas de ellos ahí viendo la misma esquina del palacio, pues deje 2 cassettes y los otros los reciclamos. O sea, uno no puede determinar hasta dónde, o sea, tocaría sentarse, hacer un trabajo mucho más exhaustivo para ver esa conservación de esos archivos, cómo fue. Pero con el paso de los años, ya hacia principios de este milenio, obviamente la situación cambió y ya el acceso, pues ya digamos que los procesos judiciales y los cambios de gobierno permitieron que el tema fuera menos tabú y que se comenzara a contar la historia del Palacio de Justicia más allá de la historia oficial, más allá de lo que decían los medios, y que los realizadores audiovisuales pudieran tener acceso a esos archivos precisamente para contar la historia desde sus propias perspectivas, que como lo dije ahorita, pues son pueden ser de cualquier talante, ¿no? Hacia cualquier lado, digamos, de la versión de la historia. Marina, ¿querías decir algo? Sí, no, agregar un dato curioso que es de terror, que nos duele mucho a los archivistas audiovisuales y a los archivistas en general, y es que en esa época, de acuerdo con la tecnología de esa época, lo que más se hacía era grabar sobre los cassettes que ya estaban grabados. Sí, eso también nos pasa cada rato en los archivos de video, que vemos que tenía un pedacito de otro tema, de otra locación, de otra cosa. Entonces es muy posible que gran parte de ese archivo haya sido grabado encima del mismo, de los registros originales, y como decía Margarita, pues a algunas personas que no tienen el conocimiento ni las herramientas, pues les parecía muy aburrido una grabación tan larga desde la misma esquina, ¿cierto? Cuando de pronto eso tendría un valor esencial para la reconstrucción de esas memorias. Exacto, y finalmente cuando tú dices, no, sigue apareciendo material nuevo, yo creo que hay una revisión constante sobre esos archivos para encontrar nuevas cosas, y sobre todo en otra, digamos, como etapa o faceta de la biografía social de estos registros, fue, digamos, como establecer, y que para mí, lo hemos hablado cuando estábamos haciendo la edición del libro, Andrés es el editor invitado de la publicación, es su importancia y su relevancia en términos judiciales. Estos archivos han permitido esclarecer parte de los hechos, porque todavía falta mucho por contar sobre el Palacio de Justicia, pero esclarecer los hechos de gente que salió viva del Palacio de Justicia, dirigida a la Casa del Florero por el ejército y por las fuerzas gubernamentales, y luego aparecieron muertos dentro del palacio o están desaparecidos hasta el día de hoy. Entonces, han sido material probatorio tanto en cortes nacionales como en cortes internacionales para probar la culpabilidad del Estado en desapariciones y en crímenes de lesa humanidad. Bueno, yo
quiero preguntarles algo que conocí durante la edición de este libro y es los diferentes momentos de estos registros hasta volverse archivo y volverse, bueno, que sería otro paso, la patrimonialización. Yo quiero que le expliquemos al público la diferencia que hay entre un registro, un archivo, que me parece importante para que nos situemos un poco de qué estamos hablando cuando estamos hablando de estos videos que vemos una y otra vez cada cierto tiempo. Bueno, hablar de patrimonio es hablar de valoración. Una sociedad, un grupo de personas, una comunidad, un pueblo, un país o el mundo entero puede poner en valor un patrimonio que tiene que ver con su camino y su época. Muy importante ese tema que tiene que ver con el tiempo y con el espacio. Entonces, algo se considera patrimonial cuando tiene un valor. Por ejemplo, a nivel monetario también se habla del patrimonio. En este caso es un patrimonio que tiene que ver con unos atributos que alguien le adjudica. Entonces, ¿eso a dónde lleva? Eso lleva a unos procesos de especial protección, ¿sí? Todo el patrimonio se cuida de manera especial porque tiene un valor para alguien en todos los niveles. Y ahorita, hablando de patrimonio, cuando preguntaste, pues en Colombia tenemos una norma que protege el patrimonio audiovisual colombiano, que crea esa categoría. O sea, per se, esas imágenes ya son parte del patrimonio audiovisual colombiano. Hay un paso más allá, que es cuando se hace una declaratoria de interés cultural en todos los niveles, sea a nivel nacional, y luego la UNESCO tiene esas declaratorias para los niveles de regiones en el mundo y del mundo entero. Entonces, en este caso estamos hablando de unos registros de la memoria colectiva del país que han impactado no solamente a las generaciones que lo pudimos vivir, porque a mí me tocó también, sino a las generaciones que lo sucedieron al hecho. Todas esas personas tienen en la cabeza eso y preguntan mucho, y eso de dónde viene. Y sobre todo, pues yo quisiera otra vez resaltar la importancia que tienen esas imágenes en movimiento y esas fotografías respecto a establecer la verdad de la historia, de lo que allí pasó, de lo que allí sucedió, porque todavía falta muchísimo tiempo para poder terminar de encontrarlos a todos, y en ese sentido eso le da una valía, un valor patrimonial muy importante a estos registros. Marina, ¿tú qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo en el momento de la toma y la retoma del Palacio de Justicia? Yo estaba en el aula de clase en el Instituto de Lenguas Extranjeras de Kiev. Yo estudiaba el idioma ruso para poder entrar a estudiar cine en Moscú. Era un requisito, se hacía un año completo de idioma ruso en esa época. Nunca me imaginé que esos dos países hermanos entraron en guerra. Y entró el profesor, que en ese año fue terrible porque pasaron muchas cosas tenaces en el país, con el periódico mostrando lo que había pasado en Colombia. Así fue, eran como las 8 de la mañana de allá. Sí, ese fue un año convulso en el que también pasó la tragedia de Armero. Sí. Digamos que fue un año bastante fuerte en el que pasaron muchas cosas. Claro, sí, además de todo lo que pasó a pequeña escala. Bueno, Margarita, cuéntanos, tú, ¿cuál fue tu primera aproximación a esas imágenes? Si quieres, antes quisiera decir algo sobre los registros, como retomando lo que decía Marina, y es, digamos, estos puntualmente no son registros que nacen de una intención artística, como puede ser una película, un cortometraje, sino que hacían parte de esta labor periodística, y justamente en la investigación hablamos con Álvaro Acevedo, que era un periodista que estaba cubriendo la toma durante las 28 horas, y él
es chévere hablar con él sobre cómo a veces los periodistas no tienen la conciencia del valor de esas imágenes y precisamente son registros, o sea, es como, vamos a cubrir la noticia, es lo que pasa en el momento, next, siguiente noticia, ya, o sea, esa conciencia del archivar, de la importancia de esas imágenes se ha ido desarrollando con el tiempo. Obviamente ahora nosotros somos conscientes y si algo pasa pues sacamos el celular y es como un testimonio. Pero son igual de efímeras las imágenes, porque así como tú las grabas también pues caen en el olvido, en ese momento ya se estaba regrabando también. Claro, pero a lo que voy con lo que decía Marina es, el registro es ese acto de grabar, ¿no? Y tenerlo en el celular, pero se convierte en patrimonio precisamente cuando somos conscientes del valor y que debemos archivarlo, debemos indexarlo, debemos conservarlo porque se me va a perder, se me van a perder las fotos de las vacaciones en San Andrés, no sé, como ese tipo de cosas. Cuando yo soy consciente de que esas imágenes son importantes y me preocupo por guardarlas, así sean personales, de unas vacaciones o del cumpleaños de los hijos o de la abuelita o lo que sea, esa preocupación por guardarlas y por entender que son importantes por X y Y razón es cuando digamos, esa imagen pasa a ser patrimonio, como toma ese valor así no sea reconocido por una ley o no esté dentro de una institución, y serían archivos precisamente cuando están en un contexto institucional en el que tienen, en el mejor de los casos, un cuidado técnico de conservación, exacto, unas condiciones ideales de conservación y de puesta a disposición del público para su consulta y uso. Digamos, es eso. No sé, me ibas a Bueno, ahora, claro, porque hay una parte de tu libro que me parece muy importante, que es una parte que habla un poco de la circulación y la recepción, porque tú hablas de las memorias flashbulb, ¿no? Que me parece muy importante y por eso le preguntaba a Marina y por eso te pregunto a ti, ¿cuál fue tu primera relación, tu primer encuentro con esos archivos? Porque es una pregunta que se le podría extender a todo el público, haya o no haya estado vivo, hubiera nacido o no en esa época. Yo tenía muy poquitos años, pero igual siento como si lo hubiera vivido, porque todo el tiempo estas imágenes hicieron en mi inconsciente una arquitectura de una tragedia que pasó y que pues fuimos espectadores, así no estuviéramos en ese momento. Así como Marina estuvo en Kiev y allá le contaron y empezó a construir su versión de lo que pasó a partir de estas imágenes, estos registros sonoros que también son muy importantes. Quiero saber cómo fue tu relación y cómo se construyeron este tipo de memorias a través de las imágenes. Pues yo creo que nunca he hecho el ejercicio y creo que no lo lograría de acordarme cuándo fue la primera vez que las vi, porque precisamente como yo nací después del evento, seguramente estuvieron presentes desde la infancia. Cada noviembre, desde el 1 de noviembre en los noticieros estamos hablando de el Palacio de Justicia, de la toma, la retoma, de algo nuevo que pasó, de un nuevo desaparecido o de una nueva persona encontrada en los registros o de una conmemoración o de un fallo de la Corte Internacional o de esto, de lo otro. Seguramente digamos que fue en ese subconsciente, no podría decir específicamente tal año, pero de esa repetición sí, es como la que me llamó la atención y me marcó. Ustedes tienen aquí en las pantallas estos videos que estamos viendo, están en el libro, hay un código QR que ustedes pueden escanear para ver este material de archivo que hace parte de la Fundación Patrimonio Fílmico y de Caracol. Se compró para el libro, para que precisamente leyendo podamos remitirnos a esas imágenes. Ahí tratamos de hacer una selección en la que podamos tener como las imágenes icónicas, porque como ya lo dijimos, son 28 horas de toma y retoma en las que no se paró de grabar, de las que se conserva un porcentaje en algunos archivos más amplio, en otros más pequeño, pero hay unas imágenes que se nos han clavado así como en el subconsciente, así como las imágenes de las Torres Gemelas, y ahí lo que tú mencionas de las memorias flashbulb, que no quiero ser como muy teórica porque ya es algo como muy detallado, pero esas hablan de las condiciones en las que nos enteramos de un evento público, generalmente traumático, digamos que esos tienen más recordación, y precisamente digamos como al ser memorias que se forman en esa situación en las que tenemos conocimiento de ese evento, los medios de comunicación tienen una gran incidencia, las imágenes o la radio, o en este momento seguramente si se hacen nuevos estudios de flashbulb, pues serán las redes sociales, ¿no?
Marina quiere decir algo. A mí la imagen que más me impresionó y hasta el día de hoy me sigue doliendo adentro, como por aquí, es la del el proyectil del tanque y ese hueco. Porque justamente en el año anterior, todos los alumnos de David Mansur, de nuestro querido pintor, se habían unido para un homenaje que había hacia la Paz, y todos esos pintores habían pintado unas palomas en la Plaza de Bolívar y hubo un evento por la paz hermosísimo, y justo donde estaba esa, era una tela gigantesca, justamente ahí fue el impacto y ese hueco. Entonces, ese es para mí como el icónico. Pero es muy extraño porque el conocimiento del archivo de estos registros de la toma y retoma del Palacio de Justicia no termina. No termina. Cada año que sucede un aniversario, seguimos descubriendo nuevas imágenes, y cada año que miramos el tema se publican y publican noticias de que no, es que los huesos de tal víctima estaban en la caja de otra víctima, y es una historia que está en desarrollo. O sea, Colombia no ha podido saldar esa historia con la verdad, y para eso el tema de las memorias basadas en archivos, y en este caso en archivos audiovisuales, son esenciales. Sí, yo creo que algo que hace que no solamente aparezca material nuevo, sino que haya siempre una relectura y un redescubrimiento a través de estas imágenes, tiene que ver con que la justicia no ha llegado donde debería llegar. Y eso hace que haya un poco de preguntas sin respuesta, de imágenes, de dolientes que necesitan algo que todavía el país no le ha querido dar. Y eso hace que volvamos cada noviembre a ver esas imágenes, que aparezcan historias. Y es muy curiosa la anécdota que cuenta Margarita en el libro, de cómo la primera vez que aparecen ya estas imágenes de archivo usadas para un material audiovisual tienen que ver con un tipo con un subgénero que no tiene mucho que ver como con lo que creeríamos. Cuéntanos de eso, Margarita. Pues en lo que yo rastreé en la investigación, la primera vez que se usaron estas imágenes por fuera del contexto periodístico fue en un reportaje, bueno, fue como un documental televisivo, pero de este tipo de casos sin resolver, como los que dan en Discovery, esas cosas, como grandes... Como misterios paranormales, como un poco así... La cadena en la que lo daban, en la que lo transmitieron, era así, como una cosa de cosas paranormales. Entonces era como una cosa de policíaca, pero no era con una intención de contarnos, venga, qué es lo que pasó en la toma del Palacio de Justicia, sino, este caso fue así, está como sin resolver. Y rodeado de misterio, además, rodeado de muchos misterios. Pero no con esa necesidad de saber como sociedad qué es lo que estaba pasando. Ya los que vinieron después, como el que mencionó Marina, de la toma, o sea, son muchos, pero pues por mencionar algunos, la toma, que tiene un compromiso pues muy grande como con dar voz a la gente que no había sido escuchada, a los familiares de las víctimas, a un montón de temas. De hecho, Miguel Salazar también participa en la investigación, también hablé con él para la investigación sobre su uso del archivo en el documental. Pues digamos que ya trascendían a otra cosa, ¿no? Ya ahí sí nos estamos preguntando qué fue lo que pasó, quién tuvo la culpa, ese tipo de cosas, y dónde están los desaparecidos, quién responde por eso. Entonces ya eso con el tiempo fue cambiando, pero fue el primero, en este momento ya me está fallando la memoria, pero fue hacia el principio del año, de la década de los 2000. Ese primero que era como rodeado de misterio, y ya luego a partir de ahí sí comenzaron a aparecer un boom de documentales, sobre todo en los 30, hacia los 30 años, se comenzaron a hacer muchos más, y un poquito antes como con ese ánimo de esclarecer cosas, de contar las historias de las voces de los familiares de las víctimas olvidadas. Y luego yo viendo las películas, por ejemplo, de Pablo Álvarez, que luego retoman imágenes del Palacio en una especie ayer Pedro Adrián hablaba contigo del realismo espectral,
y es que yo creo que alrededor de toda esta situación, de este edificio borrado, hay unos espectros que están queriéndonos siempre decir algo, y por eso luego vemos cómo se retoman este tipo de historias a partir de pequeños gestos que parecieran no de la materialidad, no de la lógica humana, que nos están siempre diciendo. De pronto una falda escocesa luego empezó a decir cosas más importantes, de pronto una sombra que pasó por ahí, una imagen borrosa, empezaron a ser capitales para desentramar esta historia. A mí me sigue sorprendiendo, y lo que hablamos de las relecturas, y es como volver a, o sea, el material es tanto y está como tan regado en diferentes partes, y volver a revisarlo, y es hace, no sé, un par de años, parece que Alfonso Yaqui salió vivo del palacio. Uno de los miembros del M-19 que se tomó el Palacio de Justicia y que apareció muerto después, salió, pues, dicen los, digamos, testigos, amigos cercanos, y lo reconocen en imágenes siendo subido a un jeep en compañía de militares, y pues ya después apareció muerto. Digamos, no estoy segura si ya comprobaron si es él, pero sí estaba la noticia de que lo habían visto en los registros. Entonces, pues, esa no, y fue hace 2, 3 años, no, o sea, no hace mucho, digamos, no han pasado muchos años, y ya 30 años después de la toma es volver a ver esos materiales, es decir, ahí está lo que tú dices. Un peinado o algo de la ropa, ese era el familiar, esa es la persona que está en la lista de los desaparecidos, salió viva del Palacio de Justicia. Él camina como camina mi papá, puede ser mi papá. Exacto. Y digamos, como ahí, como para los que no saben sobre, digamos, el libro no va a esclarecer qué pasó en la toma y retoma del Palacio de Justicia, porque de eso no va, sino saber cómo nos hemos relacionado con las imágenes, pero digamos que como para contarles un poquito, y es la lista de desaparecidos inicial ha cambiado, porque además durante estos años, digamos que al principio el tema del reconocimiento de cadáveres, entrega de restos a los familiares fue un desastre. Entonces, en estos últimos años, gente que creía que tenía a su familiar enterrado en el cementerio y que lo había hecho su duelo y no sé qué, se ha dado cuenta que esos restos que ha estado velando durante 38 años no son los de su familiar, sino son los de alguien que estaba desaparecido, y ahora es su familiar el que está desaparecido. Entonces, y van y hacen esa revisión nuevamente de los registros, y es como, ese es mi papá. Claro, no lo habían buscado en 38 años, porque en 38 años pensaron que su papá estaba en el cementerio, y pues resulta que no. Entonces es esa otra vez ir a buscar en los registros que nos cuentan todas esas cosas. Marina quiere decir algo. Sí, yo quiero decir que esta investigación es maravillosa y una vez más nos demuestra que los registros documentales, o sea, los registros de la verdad, de lo que está sucediendo en realidad, son claves para poder esclarecer la verdad, y hay que luchar por el acceso a todos esos registros para que las nuevas generaciones y las personas interesadas puedan hacerse una verdadera opinión propia, ¿sí?, de lo que pasa, de los hechos, de los sucesos, de los aconteceres de una locación o de una nación. Eso me parece muy importante, porque esas imágenes, sean fijas o en movimiento, o esos sonidos, no mienten. Y en esta época de la manipulación, en esta época de las mentiras a través de los medios, pues es maravilloso que existan los registros documentales originales. Sí, Marina, gracias. Eso me hace desembocar, bueno, en dos cosas. Una, es que quiero que el público se prepare por si tiene dudas, preguntas, comentarios, porque me parece muy bueno que Margarita, sobre todo, tenga esa interacción. Es una de las como grandes ventajas que tiene estar en una feria del libro, y ese contacto con quienes están publicando. Y por otro lado, quería preguntarles a ustedes, ¿cómo hace uno para tener acceso a esos archivos, particularmente a esos o a otros? Estaba pensando, por ejemplo, en este momento donde también hay una, digamos, política muy clara a veces de cómo tener acceso a ciertos materiales,
dónde ir, está patrimonio fílmico, está señal memoria, pero por otro lado además está toda la eclosión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que permiten que uno se meta a internet y vea un poco de material ahí. ¿Dónde puede uno ver imágenes para hacerse una propia opinión? Ya le doy la palabra a Marina y sobre eso quisiera decir algo y es algo que, digamos, haciendo la publicación del libro, porque para aclarar, la investigación se hizo en 2016, pero el libro se publicó el año pasado gracias a la beca, entonces hay cosas que han pasado del 2016 al 2024 que digamos que uno dice, lástima que no están dentro de la investigación, no se alcanzaron a incluir como... Quedan para un segundo momento de investigación. Un segundo libro, exacto, para el doctorado. Pero digamos, y lo estaba pensando en estos días, pasamos de una restricción de acceso a los archivos por un tema político, por un tema que eran imágenes sensibles que podían, exacto, decirnos todo lo que nos han dicho estas imágenes en estas décadas, al liberarse en ese tema político, digamos, al protegerse y al hacerse ley bajo las políticas públicas de que deben estar a disposición, pues los que son de archivos públicos que deben estar a disposición del público en general, sin restricciones, que deben ser puestos en común. Pero entonces ahora tenemos un tema que se ha fortalecido en los últimos años con el tema de derechos de autor, y a mí me pasó justamente con el libro, y es que para hacer este video, que como les digo está linkeado, yo tenía un DVD que sacamos de patrimonio fílmico cuando estaba haciendo la investigación para poder ver las imágenes. En ese momento me vendieron la copia, era una copia de trabajo, pero un trabajo académico, entonces no había problema, y yo todavía tengo ese material. Cuando fui a comprar estas imágenes para el libro, yo quería incluir ciertas imágenes que tengo en ese DVD y me dijeron que no era posible porque no estaba clara la cadena de derechos. Entonces, en este momento, el tema de los derechos de autor también es como, o sea, claro, no voy a hablar aquí que sean un problema. Y no fuiste lo suficiente anarcopunk para usarla sin permiso. Se pueden usar sin permiso, el problema es que te ganas una demanda. Pero el tema es, digamos que eso problematiza nuevamente el acceso a los archivos, ¿no? Claro. Entonces, Señal Memoria tiene no, creo que hoy no hay nadie de Señal acá del programa de Señal Memoria, pero ellos, hablando con Tatiana Duplat, y que la tuvimos en una presentación del libro justo en noviembre del año pasado, que nos acompañó, es como ese deber, y es una labor súper bonita de ese proyecto de RTBC, y es poner a disposición del público, porque es un material de interés nacional, es nuestro patrimonio audiovisual y hace parte de nuestra historia y de contar un momento muy delicado del país, y es que ellos sí hacen como una tarea de esa difusión, así no se lo puedan proporcionar a la gente para que lo use. Pero sí lo pone en sus redes, en capsulitas, en especiales, en ese tipo de cosas para que la gente pueda ver los materiales así no se puedan usar. Pero digamos que ahí se problematiza un montón nuevamente como ese acceso, no tanto el acceso sino el uso, a veces es complejo. O los derechos de imagen de la gente que aparece, por ejemplo en Caracol, no le venden a uno imágenes, ni siquiera se las dan para ver en screeners, para previsualizar si hay gente, si se ve la gente saliendo, si se ven caras reconocibles, porque ellos no tienen los derechos de imagen de esas personas. Entonces no es como que no las quieran vender porque sea complicado, sino porque no pueden legalmente, porque se pueden meter en un problema, una demanda. Sí, Marina quiere... Sí, no, ese es un tema y digamos estamos atados a varios convenios, tratados, desde el convenio de Berna, o sea, hace muchísimas décadas, y eso es un tema que ata al país. Entonces, así nosotros hiciéramos ahora una constituyente de los derechos de autor, de libre acceso, para que todo el mundo pueda acceder, rehusar, etcétera. No podemos. Estamos atados a muchísimos lazos políticos como país, multilaterales, bilaterales, y eso es un problema muy grande porque eso es un debate que debe dar la humanidad, de quién son los derechos de las cosas. De hecho, lo estamos viviendo ahora que estamos en un proceso muy hermoso de memoria de los pueblos indígenas, porque los pueblos están luchando por su propiedad colectiva. Y eso no se entiende aquí en el país,
por ese mismo problema. Entonces, sí, aquí hay que hacer un proceso largo, que hay que trabajar mucho para poder vencer esas murallas, porque los archivos, muchos archivos se están quedando encerrados. Tenemos un problema gravísimo con las obras huérfanas, que son aquellas obras que quedan en el aire porque no es fácil demostrar una búsqueda diligente. Claro, nosotros con Margarita tuve la oportunidad de ver también en la Casa del Florero una de las maquetas de Forensic, digamos, de este gran estudio que ellos hacen, que es interactivo, multimedial, y lo que nos contaban es toda, digamos, como la infraestructura y las gestiones que hay detrás del manejo de tantos archivos, de tantas entrevistas, para llegar a lo que se puede ver, evidenciar, y algo que me pareció más importante, las cajas negras, esos espacios donde no se sabe qué pasó, que creo que es una de las preguntas todavía recurrentes, esos espacios en blanco, esas amnesias, además algunas voluntarias, algunas involuntarias, de eso que no se sabe qué pasó. Yo quiero abrir preguntas al público, porque quiero que Margarita tenga esa interacción. Tenemos 5 minutos, ¿alguien quiere hacer un comentario, pregunta? Bueno. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es María Camila. Muchas gracias por abrir este espacio y abrir a los comentarios de los oyentes. Yo tengo una duda y es, cuando tenemos un hecho histórico que tiene tantas interpretaciones y reinterpretaciones, que tiene tantas versiones desde el cine, el teatro, tantas vueltas, por ejemplo, La Siempre Viva. La Siempre Viva en este momento la remontaron y es una nueva versión. Es una nueva historia que cuenta el mismo acontecimiento, pero nos habla desde un lugar un poco moderno. ¿Cómo haces como investigadora para ponerte en un lugar neutro y decir, voy a contar los acontecimientos como son y no permeados por todas estas versiones y velos que tenemos a través de todos estos años que han pasado? Pues, como lo mencionaba ahorita, gracias por la pregunta, y digamos que la investigación no está enfocada en esclarecer los hechos, y como lo decíamos con Marina al principio, que ella lo mencionó, la memoria no es única. Las memorias son muchas, cada persona es una memoria y también grupalmente construimos unas memorias, entonces hay tantas versiones como personas. Eso es la memoria, de eso se trata, es imprecisa, es empática, es sensible, digamos, es una narrativa, porque la memoria es un relato, básicamente. O bueno, desde el punto de vista, si vamos a entrar a lo teórico, podríamos tener muchas definiciones de qué es la memoria, pero es un relato y va a haber muchas versiones, es una multiplicidad. Entonces la investigación realmente está enfocada en ver cuáles son esas relaciones con la imagen, cómo la hemos usado y eso. Pero digamos que a tu pregunta de cómo ser neutro y eso, hay una cosa que a mí sí me interesa mucho, porque a menudo se dice que Colombia es un país que no tiene memoria, pero la memoria está ahí, está viva, está todo el tiempo. El problema es que nosotros acá tenemos y tenemos un compromiso fuerte en los últimos años con la reconciliación, con esta idea de la paz generalizada, la paz total, y de la reconciliación nacional, y es, digamos, como poder escuchar esas otras versiones, ¿no? Esa es un poco la idea, y hablamos siempre de la memoria histórica, que tiene unas implicaciones de verdad, de no repetición, no olvido, bueno, un montón de temas de justicia, ¿no? Y de reparar a las víctimas, de hablar del conflicto, de sanar. Pero y yo estaba un poco en esa misma noción de el país no tiene memoria, pero al hacer la investigación es como, claro, la memoria está ahí, la memoria se vive todos los días, pero otro tema es la conciencia histórica, que eso ya tiene otras implicaciones de entender el por qué, el cómo y los resultados, o bueno, como ¿las qué? Sí, las implicaciones y para nuestro futuro de los hechos
digamos, que acontecen sobre todo en temas de conflicto, ¿no? Entonces, ese es un tema, y digamos que a eso está orientado un poco y planteada que se debe extender la investigación, que es un interés para mí, porque no necesariamente recordarlo significa entenderlo. Pedro Adrián, no sé, es que creo que nos quitaron ya el micrófono, pero ¿o nos pueden prender el otro micrófono, porfa? Hola, no, aquí está. No, era una cosita muy simple, Margarita y Marina y Andrés. Está claro que la investigación no pretende esclarecer hechos históricos, pero me pregunto si en términos metodológicos, si me puedes aclarar cómo se llega, por ejemplo, a ciertos elementos que son importantes en el acceso del archivo, como por ejemplo a los descriptores del archivo, ¿no? Que es importante para los investigadores, y si en ese proceso ahí participaron, por ejemplo, o participó la memoria oral, o quiero decir, testigos de los acontecimientos, o personas que estuvieron ahí, y el uso de megadatos o de periodismo de datos, digamos, ahora que Andrés mencionó a Forensic, que yo creo que esa amplía también la metodología con archivos. Gracias. Sí, desafortunadamente no, quédate ahí, sí, tranquilo. Digamos que no, la investigación y digamos que la maestría es una cosa muy compacta, entonces la investigación tenía que ser muy concreta, entonces no se llegó a un nivel de detalle tan específico, porque como los registros son tantos, y no tampoco era como una cosa técnica, porque digamos que eso sí tendría que ser una investigación, por ejemplo, de doctorado, para poderle dedicar como a cada espacio, sino era más ver ese recorrido de los registros. Entonces no entramos a lo técnico del archivismo, sino que se describieron como digamos, las políticas públicas y esas, digamos, aristas o digamos, las influencias que tienen los archivos en términos de mercantilización, acceso, conservación, como a lo más general, no a cosas tan técnicas como a la descripción puntual de cada archivo, de la metadata, y eso no se alcanzaba a llegar dentro, digamos, no era el objeto de la investigación, entonces no está incluido. Gracias. Bueno, gracias Pedro por acompañarnos, muchas gracias Marina, muchas gracias Margarita, agradecerle a la Feria del Libro, un aplauso para Margarita, por favor, celebramos este tipo de iniciativas institucionales, también muchas gracias a esta casa, la Feria del Libro, por invitarnos, por permitirnos, y a Señal Colombia y al Ministerio de las Culturas por toda la logística y todo el apoyo. Que estén bien, y bueno, ahora va a haber una entrega. No se vayan, va a haber una entrega de libros. Lo que les digo, en el libro, en los apéndices, está linkeado el video que estamos viendo para que vean las imágenes, para que piensen las imágenes, y tenemos unas copias, no sé si alcance para todo porque hay harta gente, pero ya las vamos a repartir aquí. Muchísimas gracias también a Yelena, que nos ayuda siempre, y a todo el equipo de patrimonio de ahí, de la Dirección de Audiovisuales, que hace posible estos eventos. Gracias. Y así llegamos al final de la transmisión de este evento sobre la toma y la retoma del Palacio de Justicia por Señal Colombia, la señal de la paz, en directo desde Corferias, en la Feria Internacional del Libro, para el resto del país, para todas las regiones que quieren también estar pendiente de este tipo de eventos. Es la democratización de la cultura y la descentralización de la cultura. Me quedo con dos cosas muy importantes de este conversatorio. Uno, la importancia del registro audiovisual en el momento de esclarecer la verdad, de reivindicar los valores agregados, por supuesto, o los antivalores de los hechos, y por supuesto de responderle a las víctimas. Y dos, el trabajo que destacaron de nuestra casa hermana Señal Memoria, que a pesar de que tiene unos archivos que no son de consulta abierta, sí son de consulta para nosotros dentro de RTVSA, y nos hemos dedicado a difundirlos a través de las marcas, a través de notas, de cápsulas, de las redes sociales, de charlas, de foros, de eventos, y todo eso está ahí y lo estamos llevando para ustedes, para que ustedes también conozcan esa historia que nos cuenta y esa historia que nos narra. Por hoy llegamos al final de nuestras transmisiones. Mentiras, no llegamos al final de nuestras transmisiones. Nos vemos a las 6 de la tarde con una retransmisión sobre Copetín, que fue una historieta muy querida por los colombianos, que cumple 100 años ya. Nos vemos más adelante entonces.
Si lo tuyo es la literatura, lo nuestro es acercarte a ella naturalmente. Señal Colombia, la señal de la paz, presente en la Feria Internacional del Libro de Bogotá.